Bien, vamos entonces con la corrección del trabajo práctico evaluatorio de sistema excretor. En la pregunta número 1 nos dice, marque la opción correcta respecto al sistema renina-angiotensina. La renina es un péptido pequeño producido por el aparato yuctaglomerular que se encarga de activar la angiotensina 1 para que se transforme en angiostensinógeno. ¿Por qué estaría mal eso? ¿Qué tiene de mal esa Porque opción? sería al revés. Sería al revés, es decir, es verdad que la renina es un péptido, es una enzima que hace lo contrario, me convierte el angiotensinógeno en angiotensina 1. La renina tiene actividad proteolítica sobre el angiotensinógeno producido por el riñón. ¿Por qué está mal? ¿Quién produce el angiotensinógeno? Se los dije recién cuando estábamos viendo la renina. El angiotensinógeno lo produce el hígado, no el riñón. Entonces, por eso es incorrecto, porque sí es verdad que la renina tiene actividad proteolítica, pero el angiotensinógeno es producido por el hígado. La angiotensina 1 es convertida en angiotensina 2 por acción de la ECA, que se encuentra en los capilares del riñón y del pulmón. Eso es correcto. La angiotensina 1 es la sustancia más activa de todo el sistema. No, ¿cuál era la sustancia más activa? La angiotensina 2. Exactamente, muy bien, que es la que te estimula la vasoconstricción, que te estimula la secreción de aldosterona, que te estimula la secreción de antidiurética, que te estimula la sed. Todo eso lo hace la angiotensina 2, no la 1. Vamos con la pregunta 2. Nos dice, una disminución del diámetro de la arteria renal, congénita o adquirida, disminuye la perfusión renal, es un estímulo para. Perfusión renal significa el flujo de sangre que llega al riñón. Entonces, llega menos flujo de sangre a mi riñón. Yo se los dije antes. Ese es un estímulo para que se secrete renina. Entonces, ¿qué va a pasar? Una persona que permanentemente tiene disminuida su arteria renal, por algún motivo, por algo que trae de nacimiento o que adquirió con el tiempo, permanentemente va a secretar renina, porque permanentemente va a haber poco flujo de sangre en el riñón. Y si permanentemente hay renina, permanentemente va a estar activado este sistema renina, angiotensina, aldosterona. Quiere decir que no se va a inhibir la producción de aldosterona, se va a aumentar la producción de aldosterona. Por lo tanto, la presión permanentemente va a estar alta. ¿Y qué dijimos nosotros? Que el FAN se libera cuando el proceso contrario, es decir, cuando se liberaba la renina, cuando disminuía la presión arterial, porque el efecto que hace el sistema es aumentarla. El FAN es al revés, se libera cuando aumenta la presión arterial para bajarla. Entonces las aurículas del corazón no van a recibir más volumen de sangre para decir, ah, hay que liberar FAN. Al revés, van a recibir menos volumen de sangre y entonces no van a liberar FAN. Y acá en la C nos dice inhibición de la reabsorción tubular. Acá muchos me dijeron, y bueno, Dani, pero en realidad depende de qué se reabsorba. Pero ustedes piensen una cosa. Si yo libero renina, activo el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Si libero aldosterona, reabsorbo sodio. Si libero antidiurética, porque este sistema también me estimula la liberación de antidiurética, reabsorbo agua. O sea que la reabsorción va a estar de agua y de sodio aumentada, no disminuida. Entonces, por eso, la correcta era la D. Marque lo incorrecto respecto de la excreción de los compuestos nitrogenados. Esto lo vimos el otro día presencial. Había 3 compuestos nitrogenados: urea, amoníaco y ácido úrico. En los animales acuáticos siempre pasa directamente al medio ambiente por difusión.
¿Qué compuesto producen los animales acuáticos? ¿Cómo liberan el nitrógeno? ¿Cómo qué compuesto? Amoníaco. ¿Y por qué como amoníaco? Porque el amoníaco te implica una gran pérdida de agua, pero ellos viven en el agua. No les importa si pierden mucha agua, porque viven en el agua. Entonces lo más fácil es liberar directamente amoníaco. No lo tenés que transformar en nada. Peces, reptiles y aves lo convierten en ácido úrico antes de ser eliminado. ¿Qué está mal de ahí? Los peces no lo convierten en ácido úrico, lo liberan como amoníaco. Los reptiles y las aves sí lo convierten en ácido úrico porque es un compuesto que para eliminarlo necesito muy poca cantidad de agua. En los mamíferos se convierte en urea, la síntesis de urea se produce en el hígado, es verdad. La urea, cuando yo la quiero eliminar, implica una pérdida moderada de agua. Vamos con la 4. Los habitantes de medios acuáticos utilizan distintas estrategias para mantener su balance hídrico. Lea las siguientes afirmaciones y marque la incorrecta. Los peces cartilaginosos, que habitan en aguas marítimas, mantienen sus fluidos corporales con una concentración de sales similar a las del agua que lo rodea. Sí. ¿Qué pasa si un pez vive en el agua de mar? ¿Para dónde tiende a ir el agua? ¿Para dónde tiende a Para ir el agua? Muy bien. Entonces se deshidrataría. Entonces por eso trata de mantener su concentración semejante a la del medio. Los tiburones son isotónicos respecto al agua de mar. ¿Qué acumulaban para volverse isotónicos? Urea. Muy bien, Bueno, muy bien. Los peces óseos tienen fluidos corporales hipotónicos con respecto al agua de mar. ¿Qué hacían como ellos eran hipotónicos respecto al agua de mar? Entonces tendían a perder agua. ¿Y cómo hacían para compensar eso? ¿Qué hacían? ¿Cómo incorporaban el agua que perdían? puede ser por el cuerpo que le incorporaban. Tomaban agua. Lo que hacían era tomar agua de mar. Entonces el agua que perdían la incorporaban tomando agua. Y la D me dice, en los peces de agua dulce, la orina es hipertónica. En el pez de agua dulce, ¿para dónde tiende a ir el agua? Si el agua es dulce, es un medio hiposmótico. ¿Para dónde tiende a ir el agua? ¿Para dentro del cuerpo del pez o para afuera? ¿Para adentro? Exacto. Entonces, ¿qué hacían estos peces? Producían orinas hipotónicas para perder el exceso de agua que les entraba. Como el agua a sus cuerpos tendía a entrar, ellos lo que hacían era perder agua por orina en más cantidad. Entonces la orina que ellos producen es hipotónica. ¿Qué porcentaje de urea se reabsorbe en el tubo contorneado proximal? Acuérdense, chicos, que el tubo contorneado proximal es el lugar principal de reabsorción. Entonces se reabsorbe 50% de urea, 65% de agua, 100% de glucosa, 100% de aminoácidos. Tienen que saber los porcentajes, porque en la facultad se los piden. 6. Usted sabe sobre el riñón actúan diversas hormonas, marque la opción que considere incorrecta. La hormona antidiurética, producida por el hipotálamo, actúa sobre el tubo colector. Eso es verdad. Acuérdense que lo que hace es modificar la permeabilidad al agua. El principal estímulo para la liberación de vasopresina es la disminución de la osmolaridad de la sangre. No, el aumento de la osmolaridad. Acuérdense que la vasopresina es la antidiurética. Entonces yo libero antidiurética, por ejemplo, en una deshidratación, cuando la osmolaridad de mi sangre aumenta. Otra hormona es la aldosterona, producida por la corteza de la glándula suprarrenal,
que estimula la absorción de sodio y eliminación de potasio en el tubo contorneado distal y primera parte del tubo colector. Eso es verdad. Y la última, el FAN, actúa sobre el tubo contorneado distal, estimulando la eliminación de sodio y agua, de esa forma disminuye la volemia. Acuérdense que el FAN inhibe la reabsorción de sodio. Entonces, si el sodio no se reabsorbe, se elimina con la orina. Entonces, si lo elimino con la orina, me aumenta la natriuresis y me disminuye la presión arterial. Profe, Dime. una pregunta. ¿Que absorba o que reabsorba? ¿Va a ser lo mismo entonces? En realidad, reabsorbes. Claro, por eso yo pregunto, porque pensé que como decía, Claro, porque absorbía, pensé que estaba... vos acordate, Marti, que vos filtraste. O sea que cuando vos hiciste el proceso de filtración, pasó al túbulo, entonces lo único que te queda a vos es reabsorberlo, porque ya en realidad ya venía del plasma, pero se filtró. Entonces lo que vos tenés que otra vez es reabsorberlo hacia el plasma. Entonces el proceso, o sea, la palabra correcta sería reabsorción, porque reabsorbés lo que filtraste. Eso en un principio estuvo en el plasma. Cuando vos lo filtraste, pasó al túbulo. Entonces la palabra correcta sería reabsorción. Pero en realidad, si vos te pones a pensar, es una absorción. Entonces no estaría mal decir estimula la absorción. La palabra correcta sería reabsorción de sodio, de glucosa, de aminoácidos, de agua, porque todos esos componentes estuvieron en el plasma primero y se filtraron. Bien, vamos con la 7. Uno de los procesos de formación de la orina es la secreción, proceso por el cual las sustancias contenidas en el plasma que no filtraron en cantidades suficientes pasan a los túbulos renales. Indique la aseveración incorrecta. Se produce fundamentalmente en el tubo contorneado distal. Es verdad. El principal lugar de reabsorción es el proximal y el principal lugar de secreción es el distal. Las sustancias secretadas son glucosa, aminoácidos y vitaminas liposolubles o hidrosolubles. ¿Por qué estaría mal esto? Porque recuerden dos cosas. Primero, las vitaminas liposolubles no se secretan por orina. O sea que jamás en la orina hay vitaminas liposolubles. Segundo, la glucosa y los aminoácidos no son secretados al túbulo, son reabsorbidos, porque se filtran y en la primera porción, que es el tubo contorneado proximal, se reabsorben. Entonces, por eso es incorrecta la opción B. En la opción C me dice las sustancias que deben ser secretadas son protones, potasio, amonio, creatinina y fármacos. Es verdad. Y la D, decimos que el riñón puede controlar el pH del organismo regulando la secreción de protones. Acuérdense que cuanto más protones tenga mi orina, más ácida es, cuanto menos protones tengo la orina, más alcalina es. Y de hecho la que sigue está relacionada con esto, me dice, con respecto a los mecanismos de formación de la orina, indique lo incorrecto. La orina es formada como resultado de filtración, secreción y reabsorción. Algunas sustancias que se encuentran en el plasma y que filtran, no se las encuentra normalmente en la orina. ¿Qué sustancias filtran pero no deberían estar en la orina? De hecho no están. A ver, las mencionamos recién. ¿Qué sustancias filtran pero yo las reabsorbo todas? Las vitaminas liposolubles. Las vitaminas liposolubles directamente no filtran, porque no pasan a la orina. ¿Qué sustancias se reabsorben al 100 en el tubo contorneado proximal? Los aminoácidos, la glucosa. Muy bien, aminoácidos, la glucosa, la filtro, pero en la primera porción del túbulo ya la reabsorbo. Entonces no están en orina. Obviamente, como dijimos el otro día, por ejemplo, en una persona diabética descontrolada, sí puedo encontrar glucosa en orina.
La orina, al igual que la sangre, tiene un pH que varía dentro de valores cercanos. ¿Qué pH tenía la sangre? 7,4. 7,35, 7,45. ¿Y la orina? Entre Podía 4, variar a ver, desde 4 hasta 8, ¿puede ser? muy bien, de 4,5 a 8, es decir, el pH de la orina es mucho más amplio, no es como el de la sangre. Gran parte de la reabsorción de agua en el tubo contorneado distal y en el tubo colector está bajo control hormonal. Por ejemplo, por la antidiurética. Eso es verdad. El cuerpo humano presenta 3 compartimentos hídricos: plasma, fluido intersticial, líquido intracelular. Los porcentajes de agua son, acuérdense, intracelular 65%, extracelular 35%. De ese 35%, 7% está en el plasma y 28% en el intersticio. Entonces la correcta era la C. Y la última me dice qué sector del túbulo se hace relativamente impermeable al agua. A ver, recordemos una cosa. El asa de Henle descendente, o de Henle, es permeable al agua. El tubo colector y el tubo contorneado distal dependen de hormonas. Por ejemplo, si hay antidiurética presente, se hacen permeables. Pero tienen una permeabilidad. ¿Está bien? ¿Depende de hormonas? Sí, pero tiene una permeabilidad. En cambio, el asa de Henle ascendente, que tenía una porción delgada y una porción gruesa, siempre es impermeable al agua. No es que depende de la presencia de una hormona o no. Siempre es relativamente impermeable al agua. Entonces, por eso la correcta es la C. Acuérdense que en el asa, que es esa estructura que tiene como forma de U, la rama descendente y la rama ascendente eran opuestas. ¿Qué quería decir? La descendente es permeable al agua y la ascendente es relativamente impermeable al agua. Entonces, por eso acá la correcta era la C. ¿Ha quedado alguna duda? ¿No? Bueno, muchachos, entonces mañana arrancamos con reproductor. Esta semana vamos a ver reproductor y el viernes vamos a hacer el TP de reproductor. Así que porfa, para mañana descárguense la unidad y esta tarde hacemos la corrección del examen de inmune y de circulatorio. Que tengan una bonita tarde. Chau, chau. Nos vemos mañana. Chau, chau. Nos vemos. Profe, nos vemos. Chau, chau. Nos vemos.